es un tema siempre complejo cuando hablamos de lo que llegó a formar parte de la extinta Unión Soviética. Como suele pasar, inclusive en Medio Oriente, los conflictos armados territoriales de estas zonas pues se remontan a contextos históricos. De pronto pensamos que fue de la noche a la mañana, pero ya se trae un contexto anterior. ¿Este conflicto actual tiene alguna coincidencia o deriva de precisamente de lo que fue la conformación de la Unión Soviética en su momento y su disolución? O como lo han relatado otros medios, nos podemos remontar a una cronología del 2014, donde al parecer ahí empezó a haber un conflicto entre pues ucranianos y rusos y con algunos cuerpos extremistas. ¿Nos podría aclarar primero esta parte para entender a dónde partimos, no? Sí, bueno, si me lo permite, lo primero que diría es que estamos viviendo una crisis de enormes proporciones. Es un punto de inflexión, es un parteaguas, así de sencillo. Es una guerra que tiene de enormes proporciones. Y además, yo diría decir esto de guerra como contexto. Primero estamos hablando de que es un conflicto multinivel y es un conflicto multidimensional, antes de abocarme a su pregunta. Multinivel porque estamos hablando de un conflicto incluso local. Local me refiero dentro de Ucrania. Estamos hablando de un conflicto regional, pues porque involucra a países vecinos y colindantes, tanto de Rusia como de Ucrania. Y estamos hablando también de un conflicto mundial porque involucra a potencias mundiales. Por otro lado, estamos hablando de un conflicto, como les había comentado, pues multidimensional, porque no nada más es una guerra de carácter militar, es una guerra mediática, es una guerra económica, es una guerra política, es una guerra financiera, es una guerra tecnológica, en fin, es todo un abanico de expresiones que tiene este conflicto, porque eso sería, digamos, como de entrada. Ahora, un poquito ya acercándonos a la pregunta, acercándonos a la parte histórica, pues yo diría que esto que usted acaba de señalar tiene mucho de razón. Digamos que los antecedentes, para no irnos tan remoto, podríamos señalar que se tiene dos grandes etapas. La etapa que es precisamente con la caída del muro de Berlín, o si le queremos llamar también con la caída de la cortina de hierro, o la caída del mundo socialista. Todo esto son finalmente sinónimos. Y después hay otra segunda etapa que es precisamente en 2014, ¿sí? Con esta salida, por decirlo de alguna manera, de Ucrania, de la área de influencia de Rusia, ya hablamos de Rusia, y su incorporación, por decirlo de alguna manera, al área de influencia de la Unión Europea, de pleno. Déjame decirle entonces, vámonos al primer antecedente. Habrá que señalar aquí que pues, con la caída del mundo socialista, por decirlo de alguna manera, países como Rumania, como Hungría, como Polonia, como la otra Checoslovaquia, ¿no? En fin, todo este conjunto de países europeos de la Europa Oriental salieron de la órbita, de la influencia de la otrora Unión Soviética y pasaron a la órbita de influencia de la Unión Europea, algo que se llama Occidente. Occidente que comprende Unión Europea, pero con el respaldo de Estados Unidos. Salieron de una órbita y pues pasan a la otra. Esto paulatinamente se fueron incorporando, porque se van incorporando a la Unión Europea, ¿sí? Primero con acuerdos de adhesión, ¿no? Hasta lograr la membresía paulatinamente. Y también a la par se fueron incorporando al brazo armado de Occidente, que es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, al brazo económico y también
al brazo armado. Entonces, así fue la situación. Bueno, eso es entonces en un primer momento, por así decirlo, hasta el año 2014. Vamos a situarnos en ese, ya particularizando por lo que respecta a Ucrania. En 2014 hay una revuelta, hay que señalar, una revuelta popular, pero que también fue auspiciada por Occidente. En este caso, particularmente por Alemania, ¿sí? A través de la Fundación Konrad Adenauer, a través del contacto con figuras relevantes ya en Ucrania, y lo que va a suceder es que cae el presidente prorruso. Finalmente entra la presidenta proeuropea, y en este momento sale también Ucrania, que fue parte, ese sí, directamente de las repúblicas que integraron la autora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pasa, al igual que los países, los otros estados que ya referimos, de Europa Oriental, pasa a la órbita de influencia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, tiene dos grandes pérdidas, en este caso, primero la URSS y posteriormente Rusia. Déjenme hacer un paralelismo, quizá burdo, pero a lo mejor ejemplificativo. Es que si, por ejemplo, el estado de Oregon de Estados Unidos pasase a la influencia de Canadá, o en este caso, ojalá y nunca ocurra, ya ocurrió en la historia terriblemente, pero como si Chihuahua, Coahuila o Durango pasase a la órbita de influencia de Estados Unidos, ¿no? Ya pasó más de la mitad del territorio nacional, ¿no? En la guerra de 1948, pero bueno, ojalá y no vuelva a suceder eso. Entonces, eso sí fue un golpe terrible, ya estando, pues, bajo la dirección de Vladimir Putin, ¿no? En el poder allá en Rusia. Entonces, son estos dos momentos muy significativos. A partir de ese 2014, bueno, pues empieza ya dentro de Ucrania una lucha, un conflicto, porque también tiene una singularidad de Ucrania, por así decirlo, para no ser muy compleja, ser muy digerible esta situación. La mitad de territorio ucraniano, la mitad oeste, es pro-europeo, pero la mitad oriental es prorrusa. Es más, de esa mitad, la mitad de la capital de Kiev, por así decirlo, hacia el lado oeste, conforme va uno avanzando hacia la frontera con Rusia, cada vez es más prorrusa la población, y llegamos hasta unas provincias fronterizas que son Lugansk y Donetsk, ¿sí? Que incluso pues se negaban, ¿no? Precisamente a salir de esta órbita de influencia rusa, y pues quieren seguir, ¿no? Teniendo estos vínculos, que además los hay, vínculos étnicos, vínculos históricos, vínculos culturales, y hasta una cuestión lingüística, ¿no? Porque se habla el ruso, están vinculados con Moscú, ¿no? Entonces, ahora, aprovechó esta circunstancia Rusia para fomentar, también hay que decirlo, para auspiciar, para financiar a los grupos rebeldes, ¿sí? Hasta que hace unos cuantos días, incluso les concedió el reconocimiento de independencia, ¿sí? Que fue una de las expresiones más fuertes, ¿no? Una de los puntos que encendió el polvorín que estamos viendo ahora. Entonces, esa es la situación. Ahora, en términos de lo que es Rusia, ¿qué es lo que quiere? Bueno, en principio, recuperar, por decirlo de alguna manera, parte de esos territorios que antaño fueron, comprendían parte del área de influencia de la autora URSS. Muchos lo han dicho, pues ha sido muy claro, el presidente Vladimir Putin, oye, también lo que pretende es detener la expansión de la OTAN. Lo dijo muy claro, eso lo ejemplificó. Oye, pues como Estados Unidos yo pongo una base de misiles, ¿no? Ahí en México, la frontera con Estados Unidos, o en Canadá, ¿no? Una cosa así, oye, pues ¿qué te pasa, no? Pues es decir, frenar esta incorporación que abriría precisamente la posibilidad de bases militares en Ucrania, de bases de misiles en Ucrania. Entonces lo que quiere Vladimir Putin es frenar, ¿sí? Este avance, incluso replegar un poco, ¿no? A la OTAN de esa cercanía que ahora tiene
con su frontera. Incluso, pues, acaba de decir las tres grandes condiciones: el reconocimiento de Crimea, ¿sí?, la desmilitarización de Ucrania y, pues, evidentemente, que no se incorpore Ucrania de pleno a la Organización Democrática del Norte. Aquí nada más hay un pequeño agregado antes de terminar esta primera intervención. Crimea, ¿sí? Crimea también es la península de Crimea, está al sur de Ucrania, pues enclavada totalmente allí en el Mar Negro. Lo que hizo, bueno, pues en un movimiento rápido, pues de geoestrategia, Rusia en su momento, en ese 2014, fue promover un referéndum en el que la población, mayoritariamente ruso parlante, ¿sí?, y filorrusa, decidiera si se quedaba en Ucrania o se iba bueno, primero la independencia y luego si se incorporaba o no a Rusia. Y la población mayoritariamente deseó primero su independencia y después incorporarse de inmediato a Rusia, ¿sí? Evidentemente aquí hay una connotación geopolítica. ¿Por qué Ucrania es tan importante para Rusia en ese momento? Porque en porque en la península de Crimea, justo en el sur, hay quizá una de las bases militares más importantes que tiene Rusia fuera de sus fronteras. Ahí está sentada la flota del Mar Negro. Flota del Mar Negro que incluso por los estrechos del Bósforo y Dardanelos conecta con la base siria de Tartus en el corazón del Mediterráneo. Entonces, pues eso no podía perderlo, no lo podía permitir. Entonces, encima de que te quieres llevar a Ucrania, te quieres llevar a Crimea, donde está mi base militar, eso no lo tolera. Entonces, y que está ya muy cerca de la parte de los Balcanes, ¿no? También que es una parte muy estratégica que siempre ha estado como en disputa, ¿no, doctor? O sea, ahí también podría implicar, pues, su cercanía con esta situación que siempre se dice que está, pues, en conflicto, ¿no? Y quien conquiste esa zona, quien tenga más presencia en esa zona, bueno, pues va a ser más fácil conquistar el resto del espacio territorial que hace falta. ¿Podría ser también por ahí esa situación, doctor? Sí, claro, pero digamos en una lógica más amplia, lo que quiere Rusia, que habría que señalarlo, esto ¿cómo podemos decir? Sin tratar de ser parcial, por supuesto. También lo que hay que decirlo es que esta intervención militar por parte de Rusia se da justo a los 100 años de la fundación de la autora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue en 1922, y que también, Vladimir Putin, pues fue incluso agente de la KGB, y que abrevó, ¿sí?, de esa lógica, de esos tiempos que pues llama de grandeza de la autora URSS, y sí hay ahí un tinte de imperialismo stalinista en tratar de recuperar su zona de influencia, no nada más claro, ahí en los Balcanes, sino también en el Báltico, mucho más adelante, y Estados Unidos, en contraparte, ampliar, desde luego. Entonces, ahí es donde adquiere esta connotación de una terrible lucha geopolítica, en donde, qué curioso, los que menos importan son los ucranianos. No está en sus manos, literalmente en las manos de Ucrania, la solución de esta problemática, que es mucho mayor.